Buenas tardes con todos. En este espacio de consultas académicas vamos a poder responder algunas de las dudas, consultas que se haya generado en esta semana o semanas previas. Mientras no hayan consultas, voy haciendo un breve resumen de lo desarrollado en esta semana 18. Muy bien. En esta semana se ha abordado lo que es los recursos naturales. Recuerda que los recursos naturales son materiales de la naturaleza que los seres humanos pueden aprovechar para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Sea necesidad de alimento, vestimenta, vivienda, ¿no? Educación, entre otros. Los recursos naturales son la fuente de la materia prima. Madera, minerales, petróleo, gas, carbón, entre otros, que cuando son transformadas van a servir para producir bienes diversos. Los recursos naturales son de muchos tipos y hay diferentes maneras de clasificar, hay muchos puntos de vista para clasificar a los recursos naturales. Por ejemplo, aquí se te propone una forma de clasificar, una manera de clasificar. De esta manera, pues decimos que los recursos naturales pueden ser clasificados en agotables e inagotables, ¿no? Eh, Esta es la clasificación más utilizada a la hora de diferenciar a los recursos naturales, ¿no? Es la que se agrupa de esta manera en renovables o no renovables. ¿Y en qué se basa esta clasificación? Se basa en la disponibilidad en el tiempo, ¿no? Su tasa de generación y su ritmo de uso o consumo. Es así que los recursos naturales eh, inagotables son aquellos que, como su nombre lo indica, no se van a consumir, no se van a agotar en teoría, ¿no? En cambio, los agotables, a su vez, se van a clasificar en no renovables y renovables. ¿Y qué significa? Significa que un recurso natural renovable, desde el punto de vista, pues decimos que en este grupo vamos a encontrar recursos de tipo biótico, ¿no? Como pueden ser plantas, animales, ¿no? Y a veces también se está utilizando, ¿no? Eh, un término a estos que son de tipo biótico, muy bien. Eh, Además, también decimos que actualmente, en algunos casos, se está produciendo un uso excesivo, inadecuado, que puede hacer que pierdan esta consideración debido a que su ciclo de regeneración pueden quedar por debajo de su tasa de extracción. Luego tenemos los recursos naturales no renovables, que van a ser materiales distribuidos de manera irregular por la Tierra en una serie de depósitos limitados con un ritmo de regeneración muy baja a las tasas de extracción o explotación actual. Y estos recursos naturales, que pueden ser los minerales, como son recursos naturales geológicos, ¿no? Van a estarse dividiendo en aquellos minerales que son energéticos y los que no son. ¿No? Todos se pueden utilizar como materia prima, pero los energéticos, como por ejemplo, decimos, en este caso, dentro de este grupo podemos encontrar el carbón, el petróleo, el gas natural, considerados como combustibles fósiles, y los nucleares tenemos el uranio, muy bien, entre el mejor representante. Papá.
Ahora, con respecto a los recursos naturales, es importante diferenciar dos términos, el que es preservar y conservar. Son dos términos diferentes, ya que preservar significa poner a cubierto un daño o deterioro. Eso es preservar. En cambio, conservar significa mantenerlos por siempre. Es así, por ejemplo, la conservación del ecosistema se justifica por diversas razones, como por ejemplo una razón científica, una razón económica, médica, estética, ética. Muy bien. Y es por eso que decimos que tanto la preservación y la conservación deben contemplar, además de la conservación de los suelos, también las especies, los ecosistemas, controlar la superpoblación y las enfermedades. Muy bien. Recuerda que si tienes alguna duda o consulta, este es un espacio de consultas académicas donde tú puedes plasmar tu duda, ¿no? Que puede haber surgido en esta semana o semanas anteriores, ¿no? Entonces agradeceré de repente si tienes alguna duda en particular, lo puedes colocar en el chat o levantando la manito para yo poder atenderte. Si tienes alguna duda en particular. Mientras tanto, lo que estoy haciendo es un breve resumen de lo aprendido en esta semana 18. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, sabemos que el MINAM, que es el Ministerio del Ambiente, fue creado en el año 2008 y su función es la de ser un rector del sector ambiental con la función de diseñar, establecer, ejecutar, supervisar la política nacional y sectorial ambiental. Hay varios objetivos específicos del Ministerio del Ambiente. Pero sabemos que este Sistema Nacional de Gestión Ambiental se divide en el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Información Ambiental y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Muy bien. Lo que se llama pues el SINAM. Es así que sabemos que en el Perú se han creado unas unidades de conservación. Estas unidades de conservación son las áreas naturales protegidas, siendo las principales categorías, ¿no? Hasta la fecha, tenemos estas principales categorías que lo tenemos aquí, haciendo un total, ¿no? De superficie total de área natural protegida, ¿no? Todo sumado sobrepasa pues los 29 millones. Y tenemos también la superficie terrestre protegida. Muy bien. Entonces, vamos a revisar así muy rápidamente las principales categorías, ¿no? Como son los parques nacionales, las reservas nacionales, los santuarios nacionales, santuarios históricos, que son los más importantes. Son las principales categorías. Siendo los parques nacionales, ¿no? En un número de 15. Las reservas hasta el día de hoy van 18. En cuanto a los santuarios van 9 nacionales y los santuarios históricos van 4. Hola, sí. Buenas tardes. Muy bien, recuerda que si tienes alguna duda, muy bien. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿qué tal? ¿Tienes, Hola. ¿tienes alguna duda? Sí. Hola. Ajá. Quisiera saber cuál es la diferencia entre catástrofe y desastres. En los ejercicios hay dos preguntas que es de eso y no sabía cómo marcar. Ah, ya está bien, no te preocupes. Vamos a ver esa parte entonces. Vamos a buscar por aquí, si no me equivoco, se encuentra acá.
Ujú, por acá está. Acá está. Ya, acá tenemos justamente esos términos que tú mencionas. Muy bien. Está justamente en esta parte, en este tema de prevención de desastre. Muy bien. Primero, los desastres, ¿qué son? Los desastres vienen a ser grandes pérdidas, no solamente de materiales, sino también de vidas, que puede ser ocasionado por algún evento, algún fenómeno, ¿no? Como puede ser un desastre, un terremoto, un maremoto, una erupción volcánica, inundaciones, ¿no? Como también fenómenos provocados por las mismas personas, como puede ser la deforestación, la contaminación ambiental. Muy bien. Entonces, es así que ante estos desastres, muy bien, surge lo que es la prevención de desastre como una medida diseñada para proporcionar protección de carácter permanente ante desastres, ¿no? Impidiendo la aparición, te dice acá, de una catástrofe desencadenante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una catástrofe, ya es algo de mayor magnitud, ¿no? Un suceso que produce ya gran destrucción o mayor daño, ¿bien? Entonces, es algo, se puede decir, un desastre, o sea, una catástrofe implica algo de ya de mayor magnitud, ¿no? Que puede ser, no sé, eh, una situación que supera la capacidad local de respuesta, ¿no? Que puede generar pues un número significativo de víctimas, por ejemplo, ¿no? O puede dañar, ¿no? Muchas infraestructuras, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, eso viene a ser una catástrofe, algo de mayor magnitud. Por eso que te dice acá, existen medidas que se están diseñando para poder proporcionar una protección, ¿no? Entonces, esta es la prevención de desastres, ¿no? Implica, por eso te dice por acá, ¿no? Te dice acá, impide la aparición de una catástrofe desencadenante, reduciendo la intensidad a fin de evitar que precipite un desastre causando daños y víctimas. Esta prevención de desastres implica, en primer lugar, una adecuada comprensión de la causa y la dinámica. Muy bien. Para ello resulta útil diferenciarlo de las catástrofes, que actúan como desencadenantes de aquellos en un contexto previo de vulnerabilidad, ¿no? Por eso te dice, de este modo, las catástrofes naturales, que son muchas veces inevitables, se convierten en desastres debido a determinados comportamientos o actividades humanas. ¿Ya? Entonces, a qué se refiere con la prevención de desastre? Por ejemplo, ¿no? Te dice por aquí. A ver, si decimos que los desastres no son por ejemplo, los deslizamientos de tierra, ¿ya? Son desastres. Las inundaciones, los terremotos. Imagínate que por acá te dice acá, ¿no? Y existen factores que favorecen mayor riesgo de la magnitud del desastre. Ya. Entonces, imaginémonos que tú colocas tu casita cerca de un río o colocas tu casita cerca del cerro donde suele pasar o hay antecedentes de que ha habido huaico. Entonces, esos son factores que favorecen un mayor riesgo en la magnitud de un desastre, ¿no? Por eso te dice acá, como son las condiciones de vida, económica o social, cultural, ¿no? Porque uno, claro, tiene que ver el factor económico, ¿no? Una vivienda mal construida, ¿no? Una mala ubicación, pero también hay un factor cultural, social, donde también está la apatía, la indiferencia de la persona o también la indiferencia de las autoridades, una falta de organización y participación de la comunidad. Entonces son factores que hacen que un desastre aumente en magnitud y pueda darse pues en una catástrofe que es de mayor intensidad, ¿ya? Por eso te dice, ¿cuál es la estrategia de la prevención de desastres?
es reducir la vulnerabilidad socioeconómica de los sectores pobres y excluidos mediante la promoción, te dice acá, de un desarrollo humano sostenible y equitativo. La prevención debe ser un objetivo, ¿no? En el marco de las políticas de desarrollo a largo plazo de un país. Muy bien, entonces eso es más o menos lo que implica esta prevención de desastre. Muy bien. Ahí, ¿alguna duda adicional tal vez? ¿Todo está claro? Sí, profesora, ¿y me podría ayudar con las preguntas 6 y 7 que trata sobre eso, por favor? Ya, de esta semana, ¿cierto? De la semana Sí. 18. Ya, muy bien. Listo, chicos, no hay problema. Muy bien, entonces nos vamos a la pregunta 6 y 7. Ay, disculpa, mi audio estaba apagado. Ya, estábamos en la pregunta, me dice 6 y 7, me dijiste, ¿no? Ya, en la pregunta número 6 te dice, en una región costera altamente poblada y expuesta, ¿dónde estoy? Ya, a frecuentes tormentas tropicales, se ha observado que las viviendas construidas cerca del mar sufren daño significativo durante los eventos climáticos extremos. Esta situación resalta la posibilidad de que ocurra aún, en este caso, ¿qué podría ocurrir? ¿No? Entonces, ocurre eventos que pueden ser resultado de una gran pérdida, sea de vida o de materiales. Estos pueden ser o provocados por fenómenos naturales o por las actividades o acciones humanas, ¿no? Esto es el desastre. Esta definición o lo que te están exponiendo a continuación corresponde a un desastre. Entonces te dice acá, te están mencionando varios factores, ¿no? En este caso, factores como es la decisión, ¿no? En este caso de la persona de colocar su vivienda cerca del mar, pero también hay condiciones climáticas, ¿no? Tormentas tropicales, ¿no? Entre otros, que justamente son factores que promueven que se dé alguna pérdida de vida o de materiales, ¿no? Estos son justamente eventos denominados desastre, ¿ya? Entonces aquí lo que se marca, pues, sería la B de bueno, desastre. Muy bien. Y luego era la siguiente pregunta, la pregunta número 7, ¿no? La Sí, pregunta profesora. 7 te dice, ajá. En las 7 te dice, ¿no? En una región montañosa propensa a deslizamientos de tierra debido a intensas lluvias estacionales, se observa que las comunidades locales han construido sus viviendas en laderas escarpadas sin implementar medidas adecuadas de mitigación de riesgos. Esta situación aumenta significativamente el riesgo de, o sea, naturalmente lo que ocurre puede ser el evento de desastre, pero a medida que sigue insistiendo, ¿no? Durante el tiempo y no se toman medidas, te dice acá, aumenta significativamente el riesgo de, o sea, porque normalmente ocurre en desastre, pero a medida que esto es incidente, continúa y no hay cambios, entonces esto puede llegar a algo a máxima, a mayor mayor magnitud. Entonces, por eso que se dice, ¿no? Que la prevención de desastre comprende medidas, ¿no? Estas medidas que proporcionan, pues, una protección de carácter permanente ante los desastres, ¿no? Impidiendo la aparición de una catástrofe o reduciendo la intensidad.
Entonces, este término de catástrofe se refiere precisamente a eventos de mayor o gran magnitud y severidad que generan impactos devastadores en una comunidad o en una región. En este caso específico, la falta de medidas preventivas va a aumentar la probabilidad de que ocurra una catástrofe de este tipo. Muy bien. Por eso que acá en las 7, acá sí vas a colocar catástrofe. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí tenemos alguna otra duda adicional. ¿Te pude ayudar? Allí creo que Clara fue quien me hizo la consulta. Profesora, no logro identificar, es que siento que las dos preguntas se parecen un poco. Lo que pasa es que hay términos que te están añadiendo aquí donde te dicen, ¿no? Por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, ¿no? Si te dan, te dicen, ¿no? En cierta región suele pasar esto, ¿no? Pero te dice acá, se observa que las comunidades locales han construido sus viviendas en laderas escarpadas sin implementar, te dice acá, sin implementar medidas adecuadas de mitigación. O sea, ya, hasta ahí vamos bien. Pero luego te dice, esta situación aumenta significativamente el riesgo de. Entonces, cuando ya te da todos esos detallitos, tienes que decir, pues, que poco a poco, o sea, sí se va a dar un desastre, pero como esto sigue pasando, no hay medidas, poco a poco el riesgo aumenta a algo mayor, algo más que un desastre. Entonces, algo más que un desastre es catástrofe. Ya, entonces es por eso que acá los términos que te están mencionando por aquí, de alguna manera ayuda o condimenta mejor para que tú puedas dirigir tu respuesta a catástrofe. Ya, porque recuerda que entre desastre y catástrofe, la catástrofe es algo de mayor magnitud, como te decía, y que obviamente es resultado de una falta de medida preventiva, ¿no? Que hace que aumente la probabilidad de que ocurra esto. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos a Viviana. Clara, todo está ok. ¿O Sí, sigues ahora todavía sí, con profesora. alguna duda? ¿Sí? Sí, ¿Mejor? profesora, Ya. ahora sí. Sí, en el enunciado tú tienes que guiarte del enunciado, porque van a añadirte otros datitos más donde pues te hace dirigir a qué marcar, ¿no? Y en este caso tiene que ver las medidas, aumenta el riesgo de, entonces ya eso, ¿no? Ya va más de un desastre. Muy bien, acá tenemos consultas que me ha hecho Viviana a través del chat. Voy a abrir a ver las preguntas. A ver, creo que estamos en el chat. A ver, voy a abrirlo en mi otra computadora. Vamos a ver. Ah, ya, eso es. Ya, voy a descargar esa pregunta. Un ratito voy a dejar compartirles. A ver, vamos a llevar la pregunta a mi PPT. Son dos preguntas que ha mandado tu compañera. A ver, la otra está por acá. Partimos. A ver. Muy bien. Entonces, a ver. Te dice acá, Gladys decide visitar el área natural protegida de Puy Puy
en el departamento de Junín, la cual fue creada con la finalidad eh, de proteger la cuenca hidrográfica de los ríos Tulumayo, Huatsiroqui, Pichanaki e Ipoqui. Muy bien. Luego te dice, una vez en el lugar, el guía le indica que esta área natural protegida favorece el abastecimiento de agua para el uso de la comunidad y las áreas agrícolas. Gracias a esta breve explicación, Gladys se dio cuenta de que está visitando qué cosa. Ujú. A ver, ese era un bosque de protección, un coto de caza, una reserva nacional, un área reservada. Muy bien, y bueno, nosotros en clase voy a pasar brevemente a lo que son las áreas naturales. Acá están. Las áreas naturales protegidas por el Estado. Hay una breve clasificación de estas unidades de conservación. Allí tenemos, a ver, creo que acá está el dato actualizado. A ver, ¿me esperan? Ah, muy bien, acá está. Entonces, acá tenemos el dato actualizado, si no me equivoco. Acá está. Hasta la fecha son 15 los parques nacionales, 18 son las reservas, los santuarios son 9, santuarios nacionales, santuarios históricos son 4, refugios de vida silvestre, la reserva paisajística, la reserva comunal, el bosque de protección, cotos de caza, entre otros. Muy bien. Entre estas áreas naturales protegidas, las más importantes son las 4 primeras, pero claro, las otras también un poco menos conocida tal vez, pero no dejan de ser importantes. Por ejemplo, en el caso de Pui Pui, ¿no? Y lo tenemos acá en este pequeño cuadro de varias páginas, ¿no? La PRE te dio un material, ¿no? Donde abarca, mira, varias páginas. Te dice acá, por ejemplo, la categoría Parque Nacional. Ahí están los 15 parques nacionales. Mi sugerencia, chicos, aprovechando la pregunta de tu compañera, aprovechando, ¿qué te pueden preguntar de esto? Bueno, yo te aconsejaría que te aprendas eh, mm, cuál fue el primer parque nacional en crearse y cuál fue el último. Y también es bueno que te aprendas la ubicación política de cada uno de estos parques nacionales. Es lo que te pueden preguntar. Luego de los santuarios, que son 9, igual apréndete el primero que fue creado y el último que se creó y la ubicación política de estos 9. Luego el de los santuarios históricos, esos 4, también apréndete lo mismo. Estos son pocos, estos sí hay que aprenderse de estos 4 y cuál fue el primero y el último en crearse. Luego vienen las reservas nacionales, ¿no? Que son 18. La más antigua la conocemos, es Pámpara de Achille, o también conocida como Pampa Galeras. Tenemos acá hace poco, en el año 2024, ¿no? Se creó otra reserva nacional, está actualizado esto. Luego tenemos los refugios de vida silvestre y acá vienen las reservas paisajísticas, las reservas comunales y acá está justamente Pui Pui. Entonces, de acuerdo a la descripción, ¿no? Eh, este bosque de protección de Pui Pui lo que hace, y como bien lo indica, y voy a volver a la pregunta, ¿no? Este bosque de protección o esta área natural de tipo bosque de protección va a proteger pues lo que es la cuenca hidrográfica de los ríos que nacen de la cordillera de Pui Pui, ¿no? Disminuyendo así las posibilidades de huaico, torrentes, a fin de garantizar el normal abastecimiento de agua para el consumo humano, agrícola e industrial de estos valles del Chanchamayo, Perene, entre otros, ¿no?
Este se encuentra pues situado, como te decía, en la cordillera Puypuy, conocida por los habitantes de los centros poblados aledaños y trabajadores del campo, ¿no? El gran potencial hidrológico viene a ser la razón fundamental para la declaración como bosque de protección, ¿no? Su protección, entonces, es de un gran valor para las comunidades de la zona. Muy bien. Entonces, aquí en la 91, de acuerdo a las características, ¿no? La clave viene a ser la A, bosque de protección. Muy bien. Luego tenemos la otra pregunta, ¿no? Te dice acá, en el Perú, la epidemia del dengue del 2019 al 2020 empezó como brote en octubre de 2019 en el departamento de Madre de Dios. Es octubre, Madre de Dios. En noviembre, el MINSA registró 16 fallecidos y 3.000 personas infectadas, ¿no? 16 fallecidos, 3.000 personas infectadas, o sea, después de un mes más o menos, ¿no? Y en febrero de 2020 se registraron 12 muertos y 5.480 casos confirmados en los departamentos de Madre de Dios, San Martín y Loreto. En relación con lo expuesto, indique las posibles causas para el incremento de casos de dengue en el país. ¿Ya? Entonces, para eso hay que recordar un poquito qué es el dengue. El dengue recuerda que era una infección viral que se transmite en este caso por un vector, un mosquito, a las personas, ¿no? Y el dengue no es común de cualquier región, ¿ah? De alguna manera está relacionada a regiones de clima tropical, subtropical, como lo es este departamento de Madre de Dios y también San Martín y Loreto. Entonces, eh, ¿cuál sería, dice acá, las posibles causas para el incremento de los casos de dengue? A ver, la influencia del cambio climático, la ausencia de una vigilancia entomológica, ausencia, ¿ya? Te dice incremento de los casos, la interrupción de campañas de fumigación, la falta de cobertura de vacunación, te dice por acá. Influencia del cambio climático, ya. Ausencia de vigilancia entomológica, introducción de campaña. Ajá, influencia, sí. 2 y 3, 1, 2, 3. Ajá. Ujú, ujú. Ya. Entonces, como esta eh, enfermedad es transmitida por un vector, ¿ya? Si este vector continúa o no hay, por ejemplo, campaña de fumigación, entonces este vector sigue y sigue propagándose. Como es una enfermedad infecciosa, no solamente se queda restringida a una sola región o departamento, puede propagarse a departamentos aledaños. Entonces, hay una ausencia de vigilancia entomológica. Ajá. Sí, porque aquí el vector es en este caso, un mosquito. Y el cambio climático. Bueno, cuando hablamos del cambio climático, sabemos que el cambio climático da lugar, pues, a aumentos en la temperatura, ¿no? Que podría alargar las temporadas, ¿no? Anuales de transmisión en más de un mes para algunas enfermedades, ¿no? Como es el dengue, por ejemplo. Entonces, aquí, de acuerdo a lo expuesto, ¿cuáles serían las posibles causas para el incremento de casos de dengue? Sería 1, 2, 3. ¿Ya? Esa sería la clave, chicos. 1, 2, 3, que estaría en la C. Muy bien. Hasta ahí, Viviana, ¿alguna consulta adicional?
Ahí ahora viene Britney con otra consulta. ¿Me confirmas bien? Sí, muy bien. Muy bien. Entonces continúo con Britney. A ver, pregunta. A ver, vamos a ver tu pregunta. Ya, eso tiene que ver con la fotosíntesis. A ver, vamos a descargar tu pregunta. Voy a dejar de compartir un ratito. A ver, te dice, ¿no? A ver, voy a cerrar aquí. Ya, se ve. Muy bien. Te dice. Para facilitar el transporte de protones y electrones durante los procesos de fotosíntesis y respiración celular, intervienen las moléculas de protones y electrones. Fotosíntesis. Mm, mm, mm. Ya. Entonces, te dice acá fotosíntesis y respiración celular. Respiración y fotosíntesis. Not H. Ajá. Ya. Entonces, vamos a recordar un poquito de la fotosíntesis aquí. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Aquí, este de acá resume mejor, creo. A ver. O este de acá. Debe haber una imagen donde resuma mejor todo. No, ya. Entonces, cuando hablamos de la fotosíntesis, este es el esquema general. Tú sabes que la fotosíntesis se da en dos etapas, la etapa luminosa y la etapa oscura o la fase oscura. La etapa luminosa ocurre justamente en el tilacoide, la fase oscura en el estroma. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Recordamos que en la fase luminosa, y acá lo tienes, ¿no? En esta fase luminosa que ocurre en la membrana tilacoide, vamos a encontrar estos complejos llamados fotosistemas, el cual está constituido por clorofila, moléculas transportadoras y otros pigmentos que hace que justamente los electrones que van a ser emitidos por la clorofila después de la excitación por la luz, estos electrones pasan de una molécula a otra. Muy bien. Entonces, aquí en el pase de esos electrones, es importante la participación, ¿no? De estas moléculas transportadoras, ¿no? Y tenemos por acá justamente la formación, ¿no? Del NADPH después de recibir, pues, estos protones, ¿no? ¿Qué más? Luego, en la fase luminosa se va a generar ATP, se genera ATP, ¿no? Se genera debido a esta gradiente de protones. Muy bien. Luego, ¿qué más?
En la fase oscura, recuerda que la fase oscura es debido, ¿no?, a que ya como se formó el NADPH y se formó el ATP en la fase luminosa, este ATP y este NADPH van a ser utilizados en la fase oscura. Y también en la fase oscura es donde se va a fijar el CO2. Entonces, aquí en la fase oscura es que se fija el CO2, ¿no? Como molécula que va a ser base de las moléculas orgánicas que se van a formar, porque ese es el objetivo de la fase oscura, formar moléculas orgánicas. Y para eso se necesita tanto ATP como NADPH, NADPH que se ha producido de la fase luminosa. Pero ¿qué pasa en la respiración celular? En la respiración celular lo tenemos por aquí, ¿no? Tú sabes que hay varias etapas en la respiración. Tenemos la glucólisis, que se da justamente fuera de las mitocondrias, la transformación de glucosa en piruvato. Y ya el piruvato ingresa a las mitocondrias, ¿no? El piruvato se transforma en acetilcoenzima para poder ingresar recién al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs lo tenemos por aquí, ¿no? Aquí está el ciclo de Krebs, que consiste en una serie de descarboxilaciones y deshidrogenaciones, donde acá entra a tallar el NADH, o mejor dicho, el NAD y los FAT, ¿no? El NAD, cuando toma los electrones y protones, se transforma en NADH, y el FAT en FATH2, ¿no? Son moléculas importantes justamente que reciben estos electrones y protones liberados. Muy bien. Y son estos NADH2 y FATH2 que luego, cuando llegan a la cadena respiratoria, van a cederlos para nuevamente regenerarse o volver a ser como antes, ¿no? Los NAD y FAT. Pero para eso ceden sus electrones y protones nuevamente. Muy bien. Dicho todo esto, haciendo así un súper resumen, ¿no? Vuelvo a la pregunta de tu compañera. Te dice acá, para facilitar el transporte de protones y electrones durante los procesos de fotosíntesis, por un lado, y en respiración, ¿qué moléculas intervienen? Pues interviene para el caso de la fotosíntesis, interviene el NADP. Y en el caso de la respiración celular, pueden ser tanto el NAD como los FAT. ¿Ya? Entonces la clave de la 4 acá está en la D de dado. ¿Ya? Muy bien, me avisas, Britney, si todo está ok. ¿Alguna consulta adicional? ¿Algo que no quedó claro tal vez? Muy bien. Recuerden, chicos, que si tienes alguna duda particular, sea de esta semana o clases anteriores, muy bien, me haces llegar a través del chat o levantando la manito tal vez. ¿Me avisas? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda adicional? Si no, para retornar al breve repaso de esta semana, me avisa. Muy bien, ahí tenemos otra consulta, me parece. Sí, ya. A ver, voy a descargarlo.
Muy bien, ahora vamos a revisar la pregunta. A ver, te dice, la esclerosis se inicia con contracciones involuntarias, calambres musculares y debilidad de una extremidad, dificultad para hablar hasta llegar a la parálisis de músculos importantes de la respiración. Se origina debido a que las células del sistema nervioso central disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren. Por lo expuesto, la esclerosis es catalogada como una enfermedad. Ujú. Ya, estas enfermedades. Y esto es de la semana 16, ¿cierto? Esta semana 16. Muy bien, recuerda que cuando hablamos de las enfermedades, acá están. Las enfermedades pueden ser clasificadas bajo diferentes criterios, ¿no? Y acá tenemos los diferentes criterios de clasificación. Uno puede ser por el tiempo o la duración de la enfermedad, esto es la rapidez en que aparecen y desaparecen. El otro es por la frecuencia, quiere decir cuántas personas están siendo afectadas o involucradas. Esto es, si es esporádica, significa que es unas cuantitas personas, son casos puntuales en una población. Endémica es una enfermedad que está relacionada a una región. Epidémica ya implica a un país, a un continente o a varios continentes. Muy bien, y ya pandemia es lo máximo, ¿cierto? En cambio, por su origen, las enfermedades pueden ser infecciosas o pueden ser no infecciosas. Y de acuerdo a la descripción de la esclerosis, esa enfermedad sería considerada, a ver, puede ser considerada o una enfermedad crónica o una enfermedad no infecciosa, ¿no? Pero en las alternativas, pues te mencionaba carencial, funcional, ¿sí? Entonces nos vamos a restringir bajo este punto de vista como no infecciosa. ¿Pero cuál será? ¿Carencial? ¿Tú crees que sea por una falta de alguna vitamina o principio nutritivo? No. ¿Será funcional? ¿Será degenerativa? ¿Será ocupacional? No, no es debido al trabajo y congénita no es congénita porque es algo que se obtiene, claro, antes del nacimiento, pero más que nada la descripción de esta enfermedad es justamente, te dice que poco a poco ha ido como que habiendo una degeneración, ¿no? Esto es, te dice, ¿no? Si bien te dice que disminuye gradualmente el funcionamiento, claro, inicialmente tú puedes decir, ah, es funcional, pero la esclerosis más que nada es ya degenerativa, ¿no? Esto es un mal funcionamiento con el paso del tiempo o el paso de los años. Entonces, esta enfermedad de esclerosis la catalogas como degenerativa, ¿ya? Entonces, vamos a considerar entonces como degenerativa esta enfermedad llamada esclerosis, ¿ya? Por lo tanto, acá la clave estaría en la D, degenerativa, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna consulta adicional, chicos? Muy bien. ¿Alguna consulta adicional? ¿Me avisan o vamos con un breve repaso de esta semana? Me van confirmando. Si tienen alguna pregunta, estaré atenta.
Muy bien. Si no hay dudas, consultas, vamos a revisar así rápidamente lo que se ha avanzado en esta semana con respecto al tema de contaminación ambiental y los recursos naturales. Cuando hablamos de la contaminación del medio ambiente, se define como la introducción de sustancias nocivas, tóxicas en el medio ambiente, alterando el equilibrio natural. Estos contaminantes pueden ser de origen químico, físico o biológico. Y claro, van a afectar de manera negativa la calidad del aire, la calidad del agua, del suelo y de los ecosistemas. Muy bien. Eh, Dependiendo qué se ve afectado, podemos encontrar, ¿no? Que la contaminación puede ser a nivel del aire, denominándose contaminación atmosférica, ¿no? Entre los diversos contaminantes tenemos al dióxido de carbono, tenemos el metano, tenemos también los componentes nitrogenados, ¿no? Óxido de nitrógeno, óxidos también de azufre, entre otros, ¿no? Por ejemplo, entre los principales gases del efecto invernadero, podemos mencionar el dióxido de carbono, podemos mencionar el metano, por ejemplo, que son gases que van a alterar, ¿no? Este efecto natural del efecto invernadero. Eh, Sucede que el efecto invernadero es un evento natural importante de sostenimiento de la vida. Sin este efecto invernadero, no tendríamos las condiciones de temperatura que permitirían la existencia de vida. Entonces, si hay una alteración de este efecto invernadero, obviamente, pues conllevaría a que se dé una elevación de la temperatura, ya que recuerda que cuando hablamos del efecto invernadero, la radiación solar es retenida temporalmente, pero luego nuevamente enviada al espacio. Pero cuando, debido a la abundancia de estos gases del efecto invernadero, se retiene con mayor tiempo esta temperatura, menos gases escapan hacia el espacio y por lo tanto más se retiene el calor. Consecuencia de esta alteración del efecto invernadero es que se dé el calentamiento global. Y entre las consecuencias del calentamiento global está ocurriendo el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, un mayor número de huracanes y también está ocurriendo en algunas zonas desertificación y sequía. Muy bien, como estamos viendo, se ha hecho pues un rastreo de cómo ha ido la temperatura, aumentando la temperatura y cuánto ha ido aumentando la concentración de dióxido de carbono a través de los años. Y se ha visto que a medida hay una relación directa entre el aumento de la temperatura y el aumento de la concentración de CO2 a través de los años. Entonces, obviamente, esto indica que el dióxido de carbono está muy directamente relacionado con este calentamiento global. Muy bien. Asimismo, debido justamente a la emisión de compuestos nitrogenados, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre a la atmósfera, basta la presencia de estos óxidos en nuestra atmósfera para que en combinación con el agua se transforme en ácidos. Por ejemplo, el óxido de azufre en combinación con el agua se convierte en ácido sulfúrico y este óxido de nitrógeno con agua se transforma en ácido nitroso, ácido nítrico, lo cual basta su presencia para que la lluvia se torne mucho más ácida. Entonces, al tornarse más ácida la lluvia, esta lluvia cuando cae sobre
algún ambiente acuático, por ejemplo, causa la muerte tanto de la flora y fauna de este ecosistema. Por ejemplo, para que te des una idea de cuán ácido puede ser esta lluvia, puede hasta inclusive corroer o destruir infraestructuras o la pintura de los vehículos o de las casas. Imagínate, si tiene este poder, ¿qué es lo que puede hacer con la vida? ¿No? Por eso que está causando justamente bastante problema a los ecosistemas. Por otro lado, con respecto a la contaminación atmosférica, también es preciso mencionar, ¿no?, un tema importante que es la destrucción de la capa de ozono. Recuerda que nuestro ozono, ¿no?, que está conformado por O3, ¿no? Tres oxígenos. Este ozono, esta capa, tiene la misión de protegernos contra la radiación UV, ¿no? Y acá justamente hay una breve descripción en la parte superior con respecto al ozono, ¿no? Por acá. Acá está. Sabemos que el ozono es un potente filtro que va a ayudar a bloquear las radiaciones ultravioletas B, que son dañinas, pero también permite a su vez que pase las radiaciones ultravioletas, ¿no? La radiación UVA, que son importantes para la existencia de la vida en nuestro planeta. Esta capa de ozono está ubicada en la estratosfera, ¿no? Y esta absorbe entre el 97 al 99% de toda radiación UV dañina. Pero sabemos que hay productos que han sido fabricados por el hombre, como son los clorofluorcarbonados, que van a alterar o destruir nuestra capa de ozono. ¿Y dónde encontramos estos CFC o clorofluorocarbonados? Lo encontramos en los refrigerantes, en los propulsores de aerosoles, en los disolventes de limpieza, ¿no? Entre otros. Y cuando decimos que destruye nuestra capa de ozono, significa que estos CFC interactúan con el O3 del ozono, crea una descomposición, como lo estamos viendo por aquí, si no me equivoco, por acá está la fórmula, acá está, crea una descomposición del O3 y justamente cuando estos CFC que contienen cloro se descomponen en la atmósfera, cada átomo de cloro inicia una reacción capaz de destruir centenares de miles de moléculas de O3 o de ozono. Conclusión, la capa de ozono se torna mucho más delgada y al tornarse mucho más delgada, poco a poco, permite que pase esa radiación UV dañina y en algunos casos, tanto que se adelgaza, se crean los famosos agujeros de la capa de ozono. ¿Bien? Está justamente aquí. Ahí está. Recuerda que está a nivel de la estratosfera. Muy bien. Luego, con respecto a la contaminación del agua, por otro lado, ¿no? Es otro tipo de contaminación. Y un ejemplo de contaminación del agua es el proceso de eutrofización, que también lo tenemos por aquí, ¿no? En este proceso de eutrofización, ¿no? Te dice, ¿cuándo es que las aguas sufren eutrofización? Es cuando, por ejemplo, ¿no? Si hubiese un exceso de nutrientes, ¿no? Tú dirías, profesora, pero eso está ideal, el exceso de nutrientes, las plantas y otros seres vivos podrían crecer en abundancia, pero realmente no es tan positivo como parece. Tú sabes que debido a un exceso de nutrientes, crecen en abundancia plantas y otros seres vivos, que obviamente por el ciclo de la vida van a morir y cuando mueren se pudren. Van a llenar entonces el agua con elementos contaminantes, malos olores, dando un aspecto nauseabundo y claro, disminuye drásticamente la calidad. Recuerda que el proceso de putrefacción
va a consumir una gran cantidad de oxígeno disuelto y las aguas van a dejar de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. Por lo tanto, de lo que creías que el exceso de nutrientes iba a ser positivo, lamentablemente el resultado va a ser un ecosistema casi destruido. Por lo tanto, el proceso de eutrofización es un proceso de contaminación importante de las aguas en lagos, lagunas, ríos y embalses. Bien. Luego tenemos, por otro lado, contaminación terrestre, la contaminación de los suelos. Muy bien. Esta contaminación se da pues debido a los restos sólidos o la basura, o la contaminación por herbicidas y plaguicidas, o contaminación por metales pesados o metales también radiactivos que contaminarían los suelos. Muy bien. Y claro, sabemos que el cambio climático tiene consecuencias. Muy bien. Como son, por ejemplo, el aumento del nivel del mar. Tú sabes que aumentando la temperatura produce la fusión o derretimiento del hielo de los glaciares y esto desemboca en el mar. También aumento de tormentas. Los océanos cálidos aumentan el ritmo de aparición de tormentas tropicales. Sequías. Sí, la escasez de agua produce grandes sequías y pérdida de zonas de cultivo. También especies en extinción, la desertificación, la pérdida de hábitat, los cambios de la temperatura ponen en riesgo a varias especies. Enfermedades, temperaturas más cálidas, inundaciones y sequías crean condiciones para que ratas, mosquitos y otras plagas aumenten. Destrucción de ecosistemas. Plantas y animales van a morir o se van a trasladar de la zona, alterando entonces su equilibrio ecológico. Muy bien. Por otro lado, ¿qué es la calidad ambiental? La calidad ambiental viene a ser el resultado de la interacción, ¿no? Del conjunto de factores humanos y ambientales que inciden de manera favorable o desfavorable en los habitantes de una ciudad. ¿Qué factores hay o existen? Primero, la disponibilidad de acceso público, calidad y cantidad de las áreas verdes, contaminación ambiental, la calidad de la vivienda, servicios públicos domiciliarios, la movilidad del transporte público. La calidad ambiental genera una imagen de ciudad, la cual es percibida y valorada socialmente en función de la salud y el beneficio social. Y acá está lo que mencioné hace un rato sobre la prevención de desastre. Muy bien. La prevención de desastre, lo tenemos por aquí. Como te decía, ¿no? Los desastres se definen como grandes pérdidas de vida y de materiales que ocasionan algunos eventos o fenómenos en las comunidades, como son los terremotos, los maremotos, las erupciones volcánicas, las inundaciones, los deslizamientos de tierra, entre otros. Eso son fenómenos naturales, pero también hay fenómenos provocados por las personas, como es la deforestación, como es la contaminación ambiental. Y existen factores que favorecen un mayor riesgo en la magnitud del desastre.
¿Qué factores aumentan? A ver, la condición de vida económica, social, cultural y física vulnerable, salud precaria, vivienda mal construida, el tipo de suelo inestable, una mala ubicación de la vivienda y sobre todo una indiferencia, una apatía de la persona o de la autoridad, una falta de organización y participación de la comunidad. Las comunidades donde persiste un alto riesgo de que ocurra uno o más fenómenos naturales o provocados por nosotros mismos y se mantienen condiciones de vida comunitaria vulnerables presentarán grandes posibilidades de generar un desastre. La prevención de desastre comprende las medidas diseñadas para proporcionar protección de carácter permanente ante los desastres, impidiendo la aparición de una catástrofe desencadenante o reduciendo la intensidad, ¿no? A fin de evitar que precipite un desastre causando daños y víctimas. Es así que la prevención implica, en primer lugar, una adecuada comprensión de sus causas y dinámica, ¿no? Para ello resulta útil diferenciarlo de las catástrofes que actúan como desencadenantes de aquellos en un contexto previo de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, de este modo, te dice acá, ¿no? Las catástrofes naturales muchas veces son inevitables, se convierten en desastres debido a determinados comportamientos o actividades humanas. Y ahí viene pues la estrategia de prevención de desastres, ¿no? En reducir la vulnerabilidad socioeconómica de los sectores pobres y excluidos mediante la promoción de un desarrollo humano sostenible y equitativo. Muy bien. Luego, eh, otro punto viene a ser lo que son los recursos naturales, ¿no? Los recursos naturales bajo este criterio de clasificación, se dividen en recursos naturales renovables y no. Muy bien, ¿qué son los recursos naturales renovables? ¿No? En este grupo están los recursos de tipo biótico, flora y fauna, ¿no? Aunque también hay algunos casos que se está produciendo un uso excesivo, inadecuado, que puede hacer que pierdan esta consideración debido a que sus ciclos de regeneración queden por debajo de su tasa de extracción. También tenemos los recursos naturales no renovables, que van a ser materiales distribuidos de manera irregular por la Tierra en una serie de depósitos limitados, ¿no? Y con un ritmo de regeneración muy inferior a las tasas de extracción o explotación actual. Muy bien. Entonces acá tenemos en esta parte recursos como son, por ejemplo, carbón, petróleo, gas natural, el uranio, entre otros, como no renovables. Muy bien. Y sucede que hay varias razones, ¿no? Para proteger, ¿no? Un recurso natural y sobre todo el recurso natural y su entorno, ¿no? Entonces, si queremos proteger el todo, que es el ecosistema, hay varias razones para que justifican su protección. Por ejemplo, razones científicas, razones estéticas, éticas, económicas y médicas, ¿no? En cuanto a la razón científica, es que la diversidad de seres vivos constituyen una de las más importantes condiciones de equilibrio para el ambiente. Entre la razón estética, la conservación de paisajes de gran belleza y su derecho de ser aprovechado por todas las generaciones. Entre la razón ética, todos los seres vivos tienen derecho de convivir sin riesgo de pérdida de hábitat por acción humana. La razón económica, muchas especies son aprovechadas en el mercado y forman parte de muchas economías. Y entre las razones médicas, sabemos que la gran mayoría de los fármacos provienen de organismos y resulta más económico que producirlas sintéticamente. Es así que en busca de proteger, ¿no?
a estos recursos naturales de importancia, ¿no? Debido a varias razones, es preciso, ¿no? La creación de un ministerio, el Ministerio del Ambiente, creado en el año 2008, ¿no? Con cuya función es la de ser ente rector del sector ambiental con la función de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental. Tiene varios objetivos, sí, y tenemos por acá al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? El CERNAM, como organismo público técnico especializado, ¿no? A través del decreto legislativo 1013, es el encargado de dirigir, establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de estas ANP. Muy bien. Entonces decimos que el CERNAM viene a ser el ente rector del SINAMPE y en su calidad de autoridad técnico-normativa realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada. En el Perú se han creado unidades de conservación, estas áreas naturales protegidas, siendo hasta la fecha, ¿no? Estos son los datos actualizados de parques, santuarios nacionales, santuarios históricos, y reservas nacionales, ¿no? eh, refugio de vida silvestre, bosque de protección, y así sucesivamente estamos viendo varias categorías importantes de áreas naturales protegidas. Muy bien. A continuación tenemos, ¿no? Un cuadro, varios cuadros, donde te detalla, ¿no? Esto también lo tienes en tu material. Te detalla aquí las diversas categorías, ¿no? Y para cada categoría tenemos, por ejemplo, para el caso de parque, que son 15, se lista aquí a los 15 parques nacionales, desde el más antiguo hasta el último en ser creado, ¿no? El primer parque nacional fue el Parque Nacional Ecutervo, creado en el año 61. El último en crearse es el Parque Nacional de Yaguas, creado en el año 2018, ¿no? Es importante que aprendas o repases la ubicación de cada uno de estos parques, ¿no? La ubicación política. Luego tenemos las reservas nacionales, que hasta la fecha van 16, muy bien. Tenemos aquí al primer parque, perdón, la primera reserva que es Pampa Galeras, o también conocida como Bárbara de Chille. Es la primera, creada en el año 67, y la última en crearse en el año 2021. A ver, déjame ver por acá. Ah, no, las reservas nacionales, hasta la fecha van 18, ¿no? Y las últimas en crearse después de Dorsal de Nazca, tenemos Illescas, creado en el 2021, en la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, creado en este año, hace unos meses, en el 2024. Muy bien. Entonces aquí hago la aclaración que hasta la fecha son 18 reservas nacionales. Muy bien. Luego tenemos los santuarios nacionales, que son 9, ¿no? El primero en crearse en el año 74 es el Santuario Nacional de Guayay, y el último en el año 2009, Cordillera de Collar. Y luego tenemos los 4 santuarios históricos conocidos, pues, que son Chacamarca, Pampaya Ayacucho, Machu Picchu, Bosque de Po. Bien.
A ver, seguimos con las otras categorías. Tenemos ahora el refugio de vida silvestre, la reserva paisajística, las reservas comunales. Hay que aprenderse, como repito, siempre ¿no? De darse la oportunidad a todos, claro, pero haciendo énfasis al primero y el último en crearse y sus respectivas ubicaciones, ¿no? Hay que aprenderse las ubicaciones políticas de cada uno de estas áreas naturales protegidas. Bien.